Retomamos hoy, tras la pausa de Semana Santa, la colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, cuyos socios nos ofrecen cada 2 viernes análisis de diversos ámbitos, desde la historia a la sociología y etnografía. Abundan también los temas que tratan sobre la historia del pensamiento, sobre cómo las sociedades han ido cambiando sus ideas en torno a la política, los derechos, la economía y la religión. Este último aspecto es el que vamos a abordar hoy. Un tema que surge a finales del siglo XVIII y que a lo largo de los últimos 200 años ha calado en algunas sociedades, mientras que en otras apenas ha salpicado un poco. La separación entre Iglesia y Estado. Vivimos en un país no confesional en el que la Iglesia todavía tiene una influencia política que, por ejemplo, en otros países de nuestro entorno, sin embargo, es inexistente. Y no será por falta de intentos. Incluso desde la propia comunidad cristiana en el pasado ha habido intentos de conjugar religiosidad y valores democráticos. Hoy vamos a abordar cómo se construyeron, hace ya unas cuantas décadas, estas heterodoxias. Y hoy se celebra en Bilbao una jornada precisamente sobre la cognición social, sobre las capacidades mentales que nos permiten establecer vínculos sociales, competir, colaborar. Las cualidades, al fin y al cabo, que nos hacen humanos. En esta jornada ha participado el codirector del Yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, que ha retrocedido en el tiempo hasta el momento en el que nuestros antepasados evolucionaron hacia seres conscientes de sus vínculos sociales. Un cambio, por cierto, anterior a la aparición de nuestra especie y que, podríamos decirlo así, es el principio de la historia del pensamiento. Tendremos también tiempo para la ciencia este viernes. Con el físico Aitor Vergara sabremos por qué razón nuestra voz en la radio, cuando está grabada, nos suena diferente. Y como el fin de semana que viene se va a celebrar Ciencia Asoka, que organiza un año más el UIAR en Bilbao, vamos a calentar motores con unas muestras de experimentos muy sencillos para realizar con chavales. Con elementos tan frágiles como huevos y espaguetis se pueden construir estructuras estables y resistentes, muy resistentes. Es todo cuestión de física. Comenzamos. La intolerancia religiosa y la presión que los sectores más radicalmente confesionales han ejercido sobre la vida civil de las sociedades democráticas son temas aún hoy en día de plena actualidad. Hechos como el adoctrinamiento en centros públicos de enseñanza, la presencia de sacerdotes en actos de Estado o la participación de funcionarios públicos en ceremonias religiosas, por no hablar de los privilegios fiscales de la Iglesia. En fin, situaciones que en un país que, de acuerdo con su ordenamiento constitucional, es no confesional, pues se consideran un tanto, peculiares. Si esto ocurre es porque nuestra democracia no ha conseguido aún culminar la separación entre Iglesia y Estado, que fue precisamente uno de los ideales surgidos a finales del XVIII en la Revolución Francesa. A lo largo de los siglos XIX y XX, en España ha habido muchas y muy brillantes personalidades que han intentado pues, conseguir trabajar en favor de esta separación entre Iglesia y Estado. Y a menudo pagaron sus desvelos con un alto precio en forma de descrédito público y de ostracismo social. Hoy nuestra invitada ha investigado a fondo esa lucha y a sus protagonistas con el afán de liberarlos de la negativa imagen que se construyó en torno a ellos. Es un estudio que supone una contribución al conocimiento de una época no demasiado lejana en el tiempo y un homenaje a las personas que han combatido en pro de la libertad de conciencia. Juan Aguirre, arratsaldeon. Eva, un placer volver a estar aquí. Bienvenido tras el reposo vacacional de la Semana Santa, que además precisamente estamos hablando de un estado no confesional en el que buena parte de nuestro calendario festivo viene marcado por las fiestas religiosas. Pautado por algo que se dice siempre la tradición, ¿verdad? La tradición es, bueno, nuestra invitada de hoy es Ale Ibarra Aguirre Gaviria, que es autora de la construcción de las heterodoxias, catolicismo liberal y krausismo en España, 1851-1898, que tal es el título de la tesis doctoral que muy brillantemente y con mucho éxito defendió hace pocas semanas en la UPV. Arratsaldeon, Ale. Hola, buenas tardes, ¿Qué Juan? tal estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues encantados de recibirte. Gracias. Me parece a mí que estos temas de religión,
estas disputas doctrinales, heterodoxia, muchas veces los choques interreligiosos, pues a lo largo de la historia a mí me parece que son el reflejo de problemas sociales y políticos de cada época, ¿no? O sea, la religión se puede convertir muchas veces, y de hecho yo creo que se convierte en válvula de escape para tensiones de fondo de una sociedad. Y se me ocurre, pues no sé, pienso en los cátaros en la Edad Media, los protestantes en el 16, los jansenistas en el 17, este caso del que vamos a hablar hoy en el 19, y probablemente lo que está ocurriendo hoy ante nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo, Ale? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues arranquemos. Tenemos que situarnos en la Revolución Francesa. A finales del 18. Eso, como bien has dicho, Eva, al comienzo, en 1789, se empieza a resquebrajar lo que se llamaba la unión sagrada entre Estado e Iglesia, que era lo que daba soporte ideológico a las monarquías del antiguo régimen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió en España? Pues que en España sucedió que los partidarios de esa unión, altar y trono, y por tanto el sistema absolutista, que eran los carlistas, perdieron 3 guerras consecutivas, por lo cual el poder político durante el siglo XVI, buena parte del siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, estuvo en manos del liberalismo moderado. Sin embargo, paradójicamente, en el terreno ideológico, quien tuvo la sartén por el mango en casi todo el siglo XIX fue el tradicionalismo religioso. A ver, Ale, un poco así, grosso modo, ¿cuál es el mapa de esta situación que parece a primera vista tan contradictoria? Sí, yo os cuento. Bueno, el triunfo de la Revolución Francesa trajo consigo una serie de derechos y libertades para los ciudadanos franceses que se reflejó en el Código Napoleónico de 1804. En él, entre otras cosas, se declaraba la libertad de cultos. No obstante, estas conquistas no fueron extendidas a otras potencias europeas, sobre todo en los países del sur de fuerte tradición católica. En España, las ideas liberales comenzaron a penetrar a principios del siglo XIX, pero la Constitución de 1812, de talante tan liberal, declaraba católica a la nación española, prohibiendo el ejercicio de cualquier otro culto. Y es que la ausencia de otros cultos en España había propiciado precisamente que la catolicidad formara parte de la identidad nacional de los españoles. Era una cuestión histórica y no había más opciones, o se era católico o no se era nada. Y precisamente para dejar esto claro, se firmó en 1851 un concordato entre el Estado español y la Santa Sede, por el que se declaraba a la religión católica como la única de la nación española, dejando a su cargo la instrucción de universidades, colegios, escuelas públicas, etc. Y en realidad los diferentes gobiernos liberales posteriores no trataron de cambiar esta situación. Y luego, además, al mismo tiempo, el tradicionalismo trató de silenciar esas ideas liberales provenientes de Europa con campañas cristianizadoras, peregrinaciones, monumentos al Sagrado Corazón. Esta segunda mitad del siglo XIX fue el periodo de auge de las devociones marianas. Y también se llevó a cabo una lucha muy encarnecida contra las herejías liberales y modernistas que venían de Europa, ¿no? Por ejemplo, a través del Syllabus Errorum, un documento pontificio que publicó el Papa Pío IX en 1864, se condenaba el naturalismo y el racionalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto, de pensamiento, de conciencia, la moralidad laica, el progreso. Es decir, la Iglesia no estaba nada dispuesta a transigir. Bueno, pues ese es el panorama tal y como nos lo ha dibujado Ale. A mediados del siglo XIX se empiezan a manifestar, no obstante, movimientos políticos y sociales que buscan conjugar esa religiosidad que realmente estaba un poco en el espíritu del pueblo, como nos lo has comentado, pero de conjugar esa religiosidad con los valores democráticos. El más importante de estos movimientos fue el catolicismo liberal. ¿Qué fundamentos se asentaba y qué es lo que buscaban, qué es lo que se proponían? Sí, bueno, en primer lugar, me gustaría dejar claro que ese nombre, catolicismo liberal, es solo una categoría histórica que mi tesis muestra precisamente cómo en realidad ellos no se percibieron bajo esa identidad ni individual ni colectivamente. En cualquier caso, bajo esa denominación la historiografía ha englobado a figuras clave de la vida política e intelectual del momento, que no vieron impedimento, como dices, en ser religiosos y al mismo tiempo defensores de los valores modernos. Emilio Castelar, Eugenio Montero Ríos, Fernando Garrido o Eugenio García Ruiz, por citar algunos nombres, fueron hombres profundamente religiosos que defendieron que las ideas liberales no estaban reñidas con el cristianismo, sino que, muy al contrario, se contenían ya en las propias páginas del Evangelio. Rechazaban la imagen de Dios vengativa que dictaba la Iglesia, así como la rigidez normativa de la institución, sus prohibiciones, su oscurantismo y el poder temporal que les desviaba de lo que ellos creían su verdadera misión, ¿no? Y frente a ella hablaban del Dios del amor y la libertad. Querían acabar con la degeneración y la corrupción moral que veían en la Iglesia desde hacía siglos, promoviendo la fe pura y desinteresada de los primeros cristianos.
Y para ello conciliaron el progreso, los principios liberales e incluso la democracia, bueno, su concepto de democracia, claro está, con la religión cristiana, llegando incluso a reclamar la separación de la Iglesia y el Estado en beneficio de la libertad espiritual de ambas esferas. Como has comentado antes, salvando las distancias que les separaban 4 siglos, podemos ver en el discurso de estos católicos liberales similitudes con Erasmo de Róterdam o Tomás Moro, humanistas asqueados con la decadencia de la Iglesia de su tiempo, que en su opinión había olvidado completamente el mensaje cristiano. Y así trataron de desligarla de la corrupción y el culto ostentoso y vacío, retornando a la pureza de los primeros tiempos en los que lo único importante era la fe en sí misma. Sí que suena a la Reforma protestante, lo que pasa que bastante más tarde que en otros países de Europa, claro. Ale, has citado a Castelar. Yo me acuerdo de esa expresión que se ha utilizado alguna vez, se dice, cuando alguien habla muy bien, dice, habla como Castelar. Sí. Porque era un gran orador, ¿verdad?, parlamentario, y bueno, y fue la figura de proa un poco de este movimiento histórico que es el catolicismo liberal que acabas de definir. Bueno, este hombre alcanzó su máximo momento en las Cortes Constituyentes de 1869, o sea, después de la revolución que le echó a Isabel II, se crearon unas Cortes, y ahí fue cuando él consiguió que la nueva Constitución estableciera la libertad de cultos, que era algo que no tenía ningún precedente en la historia española y que no lo volvería a tener hasta la Segunda República, pero que en aquel momento pues naufragó rápidamente, ¿no? Sí, la Constitución de 1869 estableció por primera vez una tímida libertad religiosa. Y digo tímida porque, a pesar de declarar garantizado el ejercicio de cualquier culto en España, por ese artículo 21 también se obligaba a la nación a mantener el culto y a los ministros de la religión católica. Fue una solución de compromiso que disgustó tanto a los defensores de la unidad católica como a los amantes de la libertad. Y precisamente las discusiones en aquellas Cortes Constituyentes encumbraron a Castelar, como has comentado, a la cumbre de la oratoria. En concreto, un debate con el canónigo de Vitoria, Vicente Manterola, en el que Castelar apelaba a la misericordia y humildad del Dios del Calvario frente al Dios terrible y poderoso del Sinaí que mostraban los tradicionalistas. Aquellas discusiones reflejaron lo que podemos llamar el pasado contra el futuro. Para los progresistas y demócratas, la libertad de culto se fundamentaba sobre la propia religión y un Jesús misericordioso que predicaba la libertad y la igualdad entre los hombres. Y frente a ellos, los defensores de la tradición y la ortodoxia católica estaban convencidos de que lo opuesto a la verdad religiosa era el error. Sí, aunque, claro, como bien dices, esa Constitución apenas duró unos años. Con la Primera República Española proclamada en 1873, se redactó un proyecto de Constitución que por los problemas del país en aquel año nunca llegó a aprobarse. A pesar de todo, la cito porque en ella se declaraba libre el ejercicio de todos los cultos en España y se separaban la Iglesia y el Estado. También se prohibían las subvenciones a ningún culto, lo que en la práctica habría supuesto el fin del presupuesto de culto y clero, y se encomendaba a las autoridades civiles el registro exclusivo de nacimientos, matrimonios y defunciones. De haberse aprobado, habría constituido uno de los textos más avanzados de la Europa de su tiempo. Un proyecto que, me gustaría dejar claro, lejos de ser anticlerical, respetaba el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa, enarbolando la bandera de la tolerancia. Perdona, Java, sí. Sí, no, quería decir que después, con la restauración de Alfonso XII, la Constitución del 69, que es la que seguía en vigor, fue derogada y promulgada la del 76, que volvía a proclamar la confesionalidad católica del Estado español. Luego, has citado a Vicente Manterola, que es otro personaje, otro piquito de oro, sí. Otro personaje curiosísimo, canónigo donostiarra, fue vicario de la Catedral de Vitoria muchos años, era el diputado por Guipúzcoa, el líder del ala tradicionalista de los carlistas, y autor de un panfleto que en su época tuvo muchísimo recorrido, que se titulaba nada menos que Don Carlos o el petróleo. Sí. Porque petróleo en aquella época era sinónimo de anarquismo, ¿verdad? Supongo que es porque las barricadas incendiaban, Y este Vicente Manterola, que era una figura en su tiempo, al estallido de la Segunda Guerra Carlista, pues este hombre, sin quitarse la sotana, se calzó las cartucheras por encima y salió al campo de batalla con el trabuco en una mano, los evangelios en la otra, y venga, a pegar tiros. Y a repartir estopa. A repartir estopa, sí. Bueno, vamos a volver otra vez a los más moderados para recuperar la herencia histórica del catolicismo liberal. Y hoy en día, visto desde el presente, también pues esa originalidad del pensamiento de un Castelar, por ejemplo. Pues básicamente su originalidad fue ese traspaso de fronteras infranqueables hasta entonces.
es decir, el tratar de unir religión y liberalismo pese a la negativa de la Iglesia y de sus fieles a aceptarlo. Trataron de mostrar que había más maneras de ser cristianos e incluso católicos, que la Iglesia, esa poderosa institución, no tenía la verdad absoluta, que se podía creer de otra forma y, sobre todo, que ser liberal, progresista o demócrata no era por extensión ser ateo o irreligioso. Uh-huh. Y el segundo movimiento del que te ocupas en tu tesis es el krausismo. Krausismo que tendría muchísima influencia entre los sectores más progresistas, pues hasta la Guerra Civil del 36, nada menos, ¿no? Bueno, ¿qué rasgos particulares tenía el krausismo respecto al catolicismo liberal que nos acabas de describir, Ale? Pues a diferencia del anterior, el krausismo sí fue una corriente de pensamiento como tal, aunque debido a su complejidad muy mal entendida y desprestigiada. Era heredera del filósofo idealista alemán Krause, aunque en España fue un movimiento más práctico que filosófico. A grandes rasgos podemos decir que se basaba en la razón como única fuente de conocimiento científico. Incluso su idea de Dios se comprendía racionalmente. Se oponían a todos los postulados de las religiones reveladas y su fin último era realizar su ideal de la humanidad, es decir, asemejarse y reunirse con Dios en armonía universal. Promovían para esto la intimidad de la religión y defendían la libertad, la justicia social, la realización del bien por el bien, la tolerancia y el progreso. La diferencia más notable con respecto al catolicismo liberal fue el rechazo de los krausistas a los dogmas católicos y su ruptura radical con la Iglesia a raíz de fuertes crisis religiosas. La realización más brillante del krausismo español fue la Institución Libre de Enseñanza, que nace en 1876 y donde se formarían generaciones de intelectuales y de maestros humanistas y liberales. Todo un intento de renovación pedagógica en un país donde la educación estaba prácticamente monopolizada por las órdenes religiosas y además con los efectos que podemos imaginar. ¿Cuál fue el objetivo de esta institución de libre enseñanza? Efectivamente, uno de los grandes proyectos de esta primera generación de krausistas españoles fue la Institución Libre de Enseñanza. Fue planeada por Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón durante su cautiverio por defender ideas contrarias al régimen. Como el gobierno no les permitía formar parte del sistema si no respetaban sus leyes, creyeron que una escuela o institución libre y privada era la mejor alternativa para combatir la falta de libertad de cátedra en España. Su alma fue Giner de los Ríos, quien trató de poner en práctica las teorías pedagógicas desarrolladas por Froebel y Pestalozzi. Frente a la educación tradicional, se trataba de formar mujeres y hombres que fueran capaces de pensar por sí mismos. Nada de lecciones magistrales, sino diálogo entre maestro y discípulo y, sobre todo, interactuar con el medio, salir a la calle, tocar, experimentar, hacerse preguntas. Además de una escuela práctica y mixta, se caracterizó por su neutralidad religiosa. En ella se cultivaba un sentido religioso universal, tolerante con todos los cultos y creencias para que cada uno libre y racionalmente elaborara su profesión de fe o las negara todas. La ILE fue muy importante en estos años porque de su mano se inició la renovación pedagógica española. De aquí nacieron grandes proyectos como la Junta de Ampliación de Estudios para enviar pensionados al extranjero, el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes y la de Señoritas, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, el Instituto Escuela, las colonias escolares o las misiones pedagógicas que trataron de acercar la cultura a los pueblos más remotos de España. Y también, como habéis comentado, de sus aulas salió esa generación de intelectuales que formaría parte del contexto de la Segunda República Española. Manuel Azaña, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Fernando de los Ríos, por citar solo algunos nombres. Sí, y además a esto hay que añadir que el krausismo, y a través de la Institución Libre de Enseñanza particularmente, hizo posible la aparición del feminismo en España. Así se considera históricamente, ¿verdad, Ale? Y sí. Hay que citar, por supuesto, a Concepción Arenal aquí. Claro. En realidad no exclusivamente, ¿no? Otras corrientes políticas como el republicanismo o el anarquismo también tuvieron un discurso feminista, pero es verdad que en términos comparativos, frente a la sumisión y resignación de las mujeres que defendía la tradición católica, la inferioridad sobre supuestos datos objetivos planteada desde el ámbito científico o la negación de la participación de las mujeres en la vida pública de los liberales, pues el krausismo destacó por su defensa de la igualdad de género. Como parte de su proyecto de regeneración del país, los krausistas fueron los principales defensores de la educación de las mujeres. Por un lado, creían que la inferioridad femenina era una construcción social y no algo científico, como se pensaba socialmente, y que, por tanto, la instrucción les permitiría igualarse con los hombres.
y por otro se dieron cuenta de que las mujeres podían ser importantes agentes de renovación social en España. Por tanto, debían educarse para contribuir a mejorar la sociedad y acceder a la actividad laboral. Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, relacionadas más o menos con el krausismo, formaron parte de este contexto abierto o auspiciado por los krausistas. Se ha dicho muchas veces que la institución libre de enseñanza sentó las bases de un salto cultural, científico y educativo. Hubiera sido, de hecho, la base de un cambio social en toda regla si no hubiera estallado la Guerra Civil del 36, aunque bueno, esto también es jugar a... Es fácil pensar lo que hubiera podido ser algo sin tener las pruebas de ello. Pero bueno, al respecto, ¿tú qué opinas, Ale? Sí, es un poco historia ficción, ¿no? Pero posiblemente las cosas habrían sido de otra manera. Con la Guerra Civil se confiscaron los bienes de la institución y la mayoría de institucionistas se exiliaron, acusados de rojos, masones, ateos y sobre todo antiespañoles. No deja de resultar curioso cómo otra vez el buen ciudadano, la ejemplaridad, se asienta sobre valores religiosos y morales, cuando en realidad su empeño por renovar la educación, la cultura y la ciencia españolas parece mucho más patriótico, ¿no? En cualquier caso, el régimen franquista acabó con ese desarrollo científico y cultural, con la coeducación y la laicidad, volviendo a la exaltación de los valores tradicionales y, por supuesto, católicos. Pienso que la España actual es heredera de aquello. Más de un siglo después, los problemas de este país parecen demasiado parecidos. Y a pesar de que nuestra Constitución democrática garantiza la libertad religiosa de expresión o de enseñanza, estas son asignaturas pendientes en nuestro sistema. La aportación del Estado a la Iglesia se mantiene, los colegios religiosos se financian con dinero público, los funerales de Estado se celebran bajo el rito católico, nuestro calendario festivo es heredero de esa liturgia. Los obispos siguen interfiriendo en la vida política del país y opinando sobre cuestiones que escapan a su labor espiritual. Se obliga a estudiar religión en los centros, etc. Por eso creo que es tan necesario recuperar el legado intelectual de esta generación, un discurso ético y unos valores que colocaban la religión en el ámbito privado e íntimo para defender públicamente la libertad, la justicia social, la educación para todos y todas y el acceso a la cultura. Esto es en el fondo lo que hace digno a un país y a sus ciudadanos, la riqueza intelectual. Bien, Ale, entonces ya para acabar llegamos un poco al núcleo de la tesis doctoral, que se titula La construcción de las heterodoxias. ¿Por qué heterodoxias? Es que el catolicismo liberal y el krausismo fueron considerados como movimientos heterodoxos. Y en tal caso, ¿quién construyó esa categoría y con qué idea, con qué fundamento? Sí, cómo me gusta esta pregunta. En aquel siglo XIX, todo lo que tratara de traspasar las fronteras bien definidas por la Iglesia Católica en sus concordatos y encíclicas era considerado heterodoxia. La pregunta es ¿por quién? Por sus más entusiastas e intransigentes defensores, los tradicionalistas y neocatólicos. A este grupo pertenecieron grandes intelectuales de la época, como el Vicente Manterola, del que ya hemos hablado, Juan Manuel Ortiz y Lara, Francisco Navarro Villoslada y, sobre todo, Marcelino Menéndez Pelayo. Él es, de alguna forma, la causa y razón de mi tesis doctoral. El hecho de que tan alegremente escribiera un libro, muy gordo, por cierto, la historia de los heterodoxos españoles, plagado de cientos y cientos de nombres a los que consideraba herejes, heterodoxos, me llamó tanto la atención que decidí embarcarme en ese viaje alrededor del cómo y por qué se construyen las identidades religiosas y, en concreto, la heterodoxia. Antes de que Menéndez Pelayo escribiera su libro, la prensa ya comenzó a tratar a católicos liberales y krausistas como impíos y heterodoxos, y su reacción fue en la mayoría de los casos el silencio. Sí que defendieron sus discursos, pero no entraron a discutir si eran o no heterodoxos, porque ellos no se sintieron identificados de esa manera. Sabían que eran religiosos, por lo que no necesitaron defenderse de ninguna acusación. De esta forma, la heterodoxia como identidad negativa sobre este colectivo no triunfó en aquella época. Por el contrario, sí ha sido recreada por la historiografía, a menudo con una alta carga ofensiva, sobre todo, como decía antes, durante el franquismo. Mi tesis es, por tanto, una muestra de que el lenguaje construye significativamente los sujetos históricos, pero que estos, nosotros, los sujetos, tenemos la capacidad de adaptar, rechazar o redefinir los conceptos que los demás nos lanzan. De hecho, visto así, realmente todas las herejías condenadas como tales, como por herejes por la Iglesia Católica, pues estaríamos hablando de casos muy similares. Eso, ¿no? Es. Bueno, ya has mencionado tú algunos, los cátaros, en fin, las guerras de religión, terribles también en Francia. Y todo ello con el dilema de siempre, Estado, religión, y ahí seguimos, Juan. Sí, lo has explicado bien al principio también tú, ¿eh? Bueno, ahí estamos intentando avanzar. Yo creo que hemos avanzado también, pero bueno, no acabamos de rematar la jugada, ¿eh? Recuérdanos cómo se llama la obra de nuestra invitada. A la construcción de las heterodoxias, catolicismo liberal y krausismo en España, 1851-1898, de nuestra invitada de hoy, la simpática Ale Ibarra Aguirre Gaviria.
Es que ricasco, Ale. Y enhorabuena por la tesis. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Ha sido un placer estar aquí. Gracias, Juan, a ti también. Hasta luego, Agur.